Bueno, en esta segunda parte, en donde estamos queriendo tocar este tema de las demandas de empresas transnacionales, nos encontramos con Javier Echaide. Él es doctor en Derecho Internacional, profesor en la Universidad de Buenos Aires y hace parte de ATAC Argentina. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros queríamos pues preguntarte, de cara a lo que fueron estos días de la misión internacional de la cual hiciste parte, y ya teniendo como este diagnóstico preocupante para Colombia frente a las múltiples demandas internacionales que se están presentando, queríamos preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos mecanismos, esas rutas que un Estado debería evaluar frente a esta difícil situación que se puede pues advertir por estas demandas de las transnacionales? Bueno, una de las primeras cosas que advertimos con las demandas que están en curso y cómo podrían impactar en el erario público, digamos, en las cuentas del Estado, y que era un monto que no teníamos en cuenta, es que si todas las demandas tuviesen que pagarse al mismo tiempo y Colombia fuese condenado, eso afectaría aproximadamente el 70% del presupuesto nacional. O sea, eso es muchísimo dinero, o sea, incluso mucho más que otro tipo de casos, con lo cual muestra también cómo Colombia puede estar condicionado en cuanto a sus políticas públicas. O sea, si Colombia quiere desarrollar un marco de regulación o profundizar marcos regulatorios que ya posee, o incluso impulsar cambios que son necesarios dentro de la política del gobierno, va a haber resistencia por parte de empresas transnacionales que seguramente van a insistir en demandar al Estado colombiano o amenazarlo con futuras demandas. Ahí hay una preocupación, porque hay distintas posibilidades de escenarios para poder prever. El primero es que Colombia tiene que juntar mucho dinero, porque eso va a afectar las arcas del Estado, e incluso también va a tener efectos en los impuestos que paga la gente, porque en definitiva estas demandas las paga la gente, y eso también incluye no solamente una cuestión de dinero, de transferencia de recursos desde esa bolsa, digamos, que se llena con los impuestos de la ciudadanía, que se traslada a manos privadas y afuera a empresas que son extranjeras, sino también una afectación de derechos. O sea, hay una cuestión en cuanto a los derechos, y eso lo hemos visto en la misión internacional con casos concretos como el caso del páramo de Santurbán o el caso del Rocío, de la comunidad del pueblo Guayú. Y ahí básicamente lo que más percibimos es la afectación de derechos. O sea, el desvío del cauce de un río no tiene dinero, o sea, no tiene cuantía para poder ser reparado. Y eso también es un escenario que pasa en otros países de América Latina, pero nosotros veníamos específicamente y estuvimos 2 semanas en Colombia, precisamente para analizar y verificar en el territorio, en el terreno, cómo son afectados los derechos de la ciudadanía, de los pueblos, en su marco de comunidad, por parte de las empresas multinacionales, que no solamente ya afectan esos derechos, sino que además demandan al Estado por tratar de que el Estado proteja los derechos que tiene la sociedad. Entonces ahí está esa cuestión. Si Colombia decide modificar, ¿sí?, este escenario en el cual se encuentra apretado, digamos, se encuentra atrapado, debería salirse de este tipo de tratados. O sea, existe la posibilidad. Colombia no sería el primer caso. De hecho, este sistema ya ha entrado en crisis desde hace más de 10 años, entre 10 y 15 años, a nivel internacional, en los ámbitos académicos más importantes del mundo, también incluso con organismos internacionales que recomiendan revisar y reformular todo este sistema de protección de inversiones, precisamente por el alto nivel de contradicciones, de asimetrías y sobre todo de injusticias que se está empezando a observar ya desde hace mucho tiempo. O sea, ya tenemos ejemplos de países que han tomado la decisión de salir del sistema. Sí, totalmente. Y Javier, queríamos también pues aprovechar para que nos compartas cómo fue tu experiencia en la comisión que, por ejemplo, tuvo Ecuador, cómo se desarrolló y qué efectos ha tenido esa comisión. Bien, hace 10 años yo fui vicepresidente de una comisión de auditoría en Ecuador, precisamente sobre estas cuestiones, que analizó de manera integral
integral todos los tratados bilaterales de inversión que Ecuador tenía en ese momento, las demandas que Ecuador también tenía en el CIADI y en otros foros internacionales, el CIADI del Banco Mundial, y también hay otros ámbitos. Y lo interesante también fue que esa comisión de auditoría tuvo participación de la ciudadanía ecuatoriana, o sea, organizaciones sociales, no necesariamente aliadas con el gobierno, participaron en la conformación, designando expertos, o sea, fue una comisión amplia con mucha participación de expertos extranjeros, entre ellos, o sea, ahí es donde entro en ese escenario. Y lo que recomendamos al gobierno ecuatoriano fue precisamente denunciar todos los tratados bilaterales de inversión que tenía. Ecuador ya se había salido del CIADI en 2009 y nosotros para 2015, que fue cuando terminó el trabajo de la auditoría, inicios del 2015, recomendamos al gobierno ecuatoriano denunciar todos los TBI que todavía tenía vigentes. Eso es una posibilidad, eso es algo, o sea, que los propios tratados prevén, y lo interesante de hacer este tipo de experiencias con comisiones de auditoría ciudadana es que uno puede verificar los impactos reales de este tipo de sistema en el marco, digamos, de las políticas públicas, o sea, de los proyectos, de los planes de desarrollo que los estados quieren impulsar. Y lo que veíamos es que todas las promesas de los TBI, del sistema de arbitraje que venían a traer, no se habían cumplido en 30 años. Entonces, plantear la salida a Ecuador no le involucró pérdida de inversiones, porque eso también se verifica en otros casos a nivel internacional. O sea, India, por ejemplo, también se salió de este sistema, y en estos momentos India es el segundo receptor de inversiones a nivel internacional. No es un país desfinanciado por las inversiones extranjeras, y sin embargo decidió salirse de sus tratados. Lo mismo pasa con Bolivia, lo mismo pasó con Venezuela, lo mismo pasa con Sudáfrica, o sea, en Europa, sin decir mucho más, o sea, como para dar una muestra de que no son solo países periféricos, sino países centrales que también están revisando este sistema, precisamente porque lo que están observando es que condiciona sus políticas públicas. Esto es lo que nosotros denominamos el enfriamiento regulatorio. O sea, el Estado se mete como si fuera en una camisa de fuerza en la cual no puede salir. Y entonces esa encerrona está entre elegir cuidar los derechos de la ciudadanía y de la gente, o empezar a pagar demandas que las transnacionales van a empezar a presentar precisamente por afectar esos tipos de derechos. Sí, bueno, hay un punto frente a lo que señalabas, y es que parece que frente a cualquier política o incluso las decisiones judiciales, que es lo que más nos aterra que no respeten, siempre aparezca el coco, la amenaza, claro, de la desinversión, y justamente son empresas que requieren y que necesitan también de nuestros recursos, ¿no? Entonces nos parece muy paradójico eso, y el ejemplo pues que nos pones también sirve para evaluarlo. Nosotros, en el marco en una de las actividades que hubo en el marco de la misión fue la audiencia pública en el Congreso, y quedamos realmente sorprendidos de las respuestas que se obtuvieron por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La funcionaria delegada para estos temas de las demandas o la defensa internacional del Estado señalaba que el CIADI podía ser un buen mecanismo, un buen instrumento si lo comparábamos con otras cosas, pero no señaló cuáles otras, y quedamos muy angustiados porque justamente lo que se está corroborando es que es un sistema que no es positivo para los estados, que es un sistema que debería reevaluarse totalmente, y que por supuesto lo más efectivo sería que el Estado colombiano se salga del sistema. En ese sentido, pues el llamado también que se hace es como a la responsabilidad enorme, y a que definitivamente una comisión como la que se dio en Ecuador pues sería muy viable para Colombia, teniendo en cuenta todas estas cosas que hay que analizar y todos los puntos de vista que hay que poner para que desde esas diferentes orillas pues realmente se tomen las decisiones adecuadas y acertadas. Javier, te agradecemos muchísimo por haber participado en esta misión internacional, por esos consejos que también se pueden evaluar y que esperamos que sean atendidos pues por parte del gobierno colombiano. Muchas gracias. No, a ustedes.